Hace ya bastante tiempo que quiero hacer un vídeo sobre algún tema relacionado con España y Marruecos. Y sí, ya sé que en los últimos años otra cosa no, pero noticias o problemas entre ambos países han sido la tónica habitual. Pero claro, este no es un canal de actualidad o geopolítica, sino de divulgación histórica. Y claro, aquí el tema podría hacerse muy largo, porque si quiero hablar de las relaciones entre España y Marruecos, o entre la península ibérica y el norte de África, me podría ir hasta tiempos del Neolítico, y el vídeo me duraría unas 28 horas. Así que hoy nos iremos hasta la guerra que enfrentó a ambos países a mediados del siglo XIX. Esta apenas duraría poco más de medio año, pero nos dejó bastantes cosas interesantes, como por ejemplo las primeras fotografías de una guerra en la que España participó, o la consagración del general Prim, o la gran actuación de los voluntarios catalanes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy, tras casi un mes, volveremos a la historia de España y para ello volveremos al siglo XIX, más en concreto a mediados de este siglo, para hablar de lo que se conoció como la Primera Guerra de Marruecos. Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho más, ya que, bueno, como se ha avanzado antes en la intro, esta guerra, solo duró unos meses, pero eso sí, tuvo momentos memorables y hay bastante que contar, así que como siempre hacemos en estos casos, pongamos un poquito de contexto. Pues como hacemos habitualmente, vayámonos unas cuantas décadas atrás. Más concretamente hasta el año 1822, cuando el sultán Abd ar-Rahman, para entendernos llamémosle Moulay Abderrahman, y digamos que para dicho año subió al trono del sultanato de Marruecos. Durante su reinado logró tocarles las narices a base de bien a los países europeos, ya que no dudaba en confiscar buques británicos que pasaban por sus puertos, y también exigía tributos extra a suecos, daneses y napolitanos por simplemente garantizar la seguridad de sus barcos. E incluso había tenido problemas con austríacos por apresar y asesinar un buque veneciano que iba camino a Austro-Hungría. En cuanto a España, también había tenido sus roces con ellos, pero el primero de gran magnitud llegaría en el año 1837, cuando España estaba de lleno en la Primera Guerra Carlista. Para entonces, las cávilas cercanas a Ceuta se llegaron a apoderar de las zonas exteriores del presidio español. Pero si ya de por sí este incidente fue algo grave, peor sería el año siguiente cuando el sultán marroquí ordenó el asesinato de Víctor Darmon, que era el vicecónsul de España e Inglaterra en Marruecos, hecho que provocó la ruptura de relaciones entre ambos países. Este asesinato agravó las ya de por sí deterioradas relaciones entre Marruecos y España, y las reclamaciones fueron respondidas con evasivas, aludiendo a que los judíos, como era Víctor Darmon, estaban sometidos a otro tipo de leyes. Las potencias europeas también elevaron su presión sobre Marruecos, y el sultán, en lugar de apaciguar la situación, se dedicó a redoblar su apuesta, realizando ataques a posiciones españolas en los que acabó con la vida de varios pescadores de Ceuta y Melilla. Cuando España por fin terminó de solucionar sus problemas internos, se decidió a organizar un ejército que en un principio tendría que defender las plazas españolas, y posteriormente ocuparía las ciudades de Tánger, Tetuán y Larache partiendo desde Ceuta. Pero antes, y a modo de advertencia, se envió una carta con nuevas exigencias al sultán y advirtiéndole de la intención de España de ocupar varios puertos marroquíes o incluso su capital, Marrakech. Mientras tanto, la invasión francesa de Argelia y el inminente desembarco de España en Marruecos hizo que los magrebíes solicitasen la proclamación de la yihad ante la invasión de su país. Mientras tanto, las exigencias de España eran que se devolviesen las partes exteriores de Ceuta que se habían quitado en el año 1837, indemnizar al gobierno español por todos aquellos buques o embarcaciones que habían sido atacados en las costas de Marruecos y, por supuesto, que aplicasen la pena capital para los asesinos de Víctor Darmon. El poder del sultanato de Marruecos tardó cerca de un mes en contestar a los españoles, y la respuesta fue que no podía pedir a las cávilas que dejasen en paz a las plazas españolas, ya que España solo había solicitado el cese de las hostilidades por mar. Y respecto al caso del vicecónsul, dijeron básicamente que él se lo había buscado por hebreo, y ya de paso le recordó a España y al resto de Europa lo poco que le gustan a los marroquíes los hebreos en su territorio. Al mismo tiempo, el emir argelino, que estaba refugiado en Marruecos, consiguió reunir un ejército de 8.000 hombres y los mandó hacia la frontera con Argelia. Y el sultán marroquí también se vino arriba e hizo lo propio, mandando a sus mejores soldados y oficiales hacia la frontera con Argelia, pero los franceses lograron rechazar el ataque sin demasiados problemas.
Al verse entre la espada y la pared, el sultán decidió aceptar el ultimátum de España y acceder a las peticiones que os he relatado antes, firmando el tratado en 1845. Salvo en el caso del asesino de Víctor Darmon, al que simplemente llegó a amonestarle. A pesar de estos hechos, España, al contrario que Francia, había decidido agotar la vía diplomática, lo que derivó en que dentro de las fronteras del país marroquí se viese a sus vecinos como una nación débil. Pero como suele suceder en estos casos, la cosa no estuvo tranquila demasiado tiempo, ya que sí, en menos de un año volvieron a ocurrir nuevos ataques contra buques españoles y también contra franceses, y estos últimos, eso sí, no tardaron en contestar. Ya que tras el secuestro de un buque francés, una escuadra gala no tardó en presentarse ante la ciudad de Sale, exigiendo la reparación del daño. Los marroquíes ignoraron su exigencia y los franceses no dudaron y arrasaron con su puerto. La misma escuadra se presentó en Tánger poco después con la misma intención, y esta vez sí, el sultán atendió sus exigencias. En cuanto a la situación con España, la cosa siguió igual. Las kabilas no paraban de rondar las murallas de Ceuta y Melilla, y se seguía hostigando a pescadores a la par que se seguían secuestrando buques españoles y confiscando mucha de su mercancía. Hasta que en 1853 los marroquíes secuestraron el buque español Nuestra Señora del Carmen, y allí fue cuando el gobierno dijo basta, y decidió preparar un ejército para entrar en Marruecos. Pero como ha sucedido tantas veces a lo largo del siglo XIX, antes España tenía que arreglar un problemilla interno. Y es que un año después de estos hechos, el general Leopoldo O'Donnell decidió realizar un pronunciamiento que en la historia de España conocería como la Vicalvarada. Y sí, si lo estáis pensando, en el siglo XIX para España estuvo, pues sí, repleto de problemas dentro de nuestras fronteras. En los años siguientes a la Vicalvarada, las agresiones contra ciudadanos de Ceuta y Melilla continuaron, y en agosto de 1959 las fuerzas marroquíes de las Kabilas de Anguera atacaron un refugio fortificado que estaba a unos 150 metros de las puertas de la ciudad de Ceuta, destruyendo el escudo nacional del puesto y causando todo un revuelo en la opinión pública española. Tras varios meses de tira y afloja de negociaciones infructuosas, en las que tuvo lugar la muerte del sultán marroquí, el presidente del gobierno español, el general Leopoldo O'Donnell, le declaró la guerra a Marruecos, con el apoyo unánime de toda la Cámara y por supuesto también de la inmensa mayoría de la opinión pública, para que luego digan que los españoles nunca nos ponemos de acuerdo. El 3 de noviembre, un real decreto organizaba un ejército que iría dirigido por el propio general O'Donnell, que lideraría un ejército por tierra de 35.000 hombres y que en los meses posteriores se ampliaría en 2.000 más, por no mencionar la presencia de la propia Armada, con sus buques y sus respectivas dotaciones. Una vez desembarcaron en Ceuta, el ejército español comenzó la primera de las 4 fases que llegaría a tener esta corta pero intensa guerra, la de la ocupación y la consolidación del campo exterior de Ceuta. Una vez reconocieron el terreno, las compañías de ingenieros fortificaron la zona y levantaron el reducto llamado Isabel II, sobre el mismo que habían destruido los marroquíes unos meses atrás. Tras esto, las kabilas de Marruecos no tardaron en comenzar sus ataques e intentos de asaltar el reducto, pero todos ellos fueron rechazados por el ejército español. Si el reducto se comenzó a levantar el día 21 de diciembre, la marcha para proceder el avance hacia Tetuán no tardó en comenzar más que unos pocos días. Y lo harían por la costa, mientras que la Armada les cubría y sobre todo les suministraba los víveres o municiones o material de hospital necesario para la marcha. Y bueno, aparte de realizar esta labor, por supuesto que también la Armada iba despejando el camino de posibles fuertes enemigos, arrasándolos con su artillería. No olvidemos que entre la flota de la Armada estaban el buque Isabel II y 2 fragatas, Blanca y Princesa de Asturias, ambas destinadas a esta labor. Pero si hay una batalla representativa de esta guerra, esa no fue otra que la de Castillejos, la cual tuvo lugar el día 1 de enero del año 1860 y sirvió para que el general Prim se convirtiese, militarmente hablando, en toda una leyenda. Allí unos 20.000 soldados hicieron frente a los españoles, y el general Prim, encargado de la vanguardia ante la ofensiva en Castillejos, ordenó a los húsares cargar contra las tropas del sultán. Entre estos húsares se encontraba Pedro Mur, y quedaros con este nombre para después.
La carga fue brutal e hizo retroceder hasta el fondo del valle a su enemigo, pero no los hizo huir, ya que siguieron el ataque. Los artilleros de vanguardias fueron los más castigados y la infantería arrojó sus mochilas para ir más ligeros y cargaron a bayoneta en un combate que fue de lo más duro. Mientras el batallón español de Córdoba estaba cediendo, el mortífero fuego de los innumerables enemigos hizo flaquear su moral. Y los jefes condujeron a los soldados al frente. Muchos cayeron atravesados a balazos. El general Prim de Reus, dando ejemplo, condujo al regimiento de Córdoba a la carga, pero tuvieron que retirarse de nuevo. Ante esto, Prim, lleno de ira y viendo la necesidad de una buena arenga a sus hombres, rugió como un león y se lanzó sobre la bandera del regimiento, la tomó y gritó hacia sus hombres: «¡Soldados! Podréis abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera, porque es de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas de los enemigos. ¿Permitiréis que el estandarte español caiga en poder de los moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general? Soldados, ha llegado la hora de morir por la patria. Honor no tiene quien morir no quiere. ¡Seguidme! ¡Viva España!». Con la bandera desplegada al viento, seguido por la infantería, se lanzó con su caballo sobre el enemigo. Los soldados ya no flaqueaban, y el combate era cuerpo a cuerpo, y el arma, las bayonetas. Las cornetas tocaron el ataque, y los enemigos gritaron, pero acababan por ser ellos los que se aterraron y por fin cedieron terreno. En ese momento aparecieron por fin las fuerzas de Zabala. Se produjo entonces el episodio por el que he recordado el cabo que os he mencionado antes, Pedro Moore, que se arrojó en veloz persecución de un abanderado enemigo al que logró dar alcance y derribar de una estocada. Se hizo así con la bandera marroquí en el campo enemigo, y bajo un intenso de fuego de bala huyó a galope hacia su regimiento, pues sin darse cuenta se había internado en aquella zona hostil. La acción contemplada por nuestros soldados en avance levantó ánimos y animó a aquella batalla hasta llevarla a la victoria. Tras el combate, y una vez instalado el campamento, los valientes escuadrones españoles recogieron a sus heridos y se dispusieron a descansar tras un duro día. El cabo Pedro Moore recibió la orden de presentarse en la tienda del general en jefe, a la que acudió acompañado del teniente don Pedro Aldama y del capitán Alejandro Jaquetot. Al entrar en la tienda fueron recibidos por el propio general en persona, que no dudó en saludarles con efusividad y les invitó a tomar asiento. Pero antes de hacerlo, el cabo Pedro Moore no dudó en enseñar al general la bandera que había arrebatado al enemigo. Leopoldo O'Donnell la recogió y la miró con detenimiento, y sin dejar de sonreír, levantó la mirada y se dirigió a los tres para preguntarles lo siguiente. «¿Qué es usted?» «Capitán, mi general», respondió Jaquelot. «Pues ahora usted es comandante». «¿Y usted qué es?», volvió a preguntar el general en jefe dirigiéndose a Aldama. «Teniente, mi general», respondió el propio Aldama. «Pues ahora es usted capitán efectivo». «¿Y usted?», tornó al dirigirse hacia Moore. «Soy cabo, mi general». «Pues es usted sargento, con la cruz de primera clase de San Fernando, pensionada en 50 reales». Completadas ya dos fases de esta guerra, como ya os he dicho antes, la de la consolidación de la zona de Ceuta y la segunda, que era el camino hacia Tetuán, vamos ya con la tercera fase, que no fue otra que la propia batalla de Tetuán. Dicho sea de paso, uno de los principales objetivos que tenía el ejército español en esta contienda. En febrero de ese mismo año, el ejército español recibió los refuerzos prometidos, y entre ellos estaba un grupo de 450 voluntarios catalanes. Algunos dicen que su fama se inflaría posteriormente para limpiar a Cataluña del carlismo, pero atendiendo a las crónicas de Pedro Alarcón, la verdad es que la fama de estos valientes fue más que merecida, pero ahora iremos con ellos. Estos fueron asignados a la vanguardia junto al también catalán general Prim, cuya misión el día 4 de febrero era asaltar el campamento marroquí de las tropas de Tetuán, y acabar con este costó severas bajas, y el gobernador marroquí se tuvo que dejar atrás gran cantidad de material de artillería. Y tras la batida de la artillería española sobre la ciudad de Tetuán, la batalla se disputaría a bayoneta limpia. Esta comenzaría un día 4 de febrero, y la ciudad se rindió 2 días después. Y los primeros en entrar en la ciudad fueron los voluntarios catalanes que también habían combatido 2 días atrás.
El grueso del ejército O'Donnell llegó no sin antes de que los habitantes marroquíes de la misma se retirasen, saqueando y provocando numerosos destrozos en Tetuán. Tras la toma de esta plaza, el ejército español no tardó en recibir emisarios marroquíes que deseaban conocer las condiciones de paz que proponía el ejército español. Y estas conversaciones tuvieron lugar durante todo el mes de febrero. Y a pesar de que el ministro marroquí encargado de las negociaciones, conocido como Mohamed El Yatif, y el propio general O'Donnell parece ser que se admiraban mutuamente, no terminó de haber un acuerdo entre ambas partes, ya que al parecer la corona española y el gobierno también querían que Tetuán continuase siendo parte de España. Algo que desde luego el nuevo sultán, Mohamed IV, no estaba dispuesto a aceptar. No hubo acuerdo, y los españoles se quedaron allí a la espera de la reacción marroquí. Mientras tanto, comenzaron a reparar la ciudad, dotándola de nuevas infraestructuras, y creando, por ejemplo, un nuevo periódico de la ciudad y una nueva policía magrebí. El ataque a la ciudad, la realidad es que no se hizo esperar demasiado, ya que el 12 de marzo las fuerzas marroquíes atacaron y tras rechazar el ataque, los españoles, tal y como habían advertido previamente, continuaron su camino hacia su nuevo objetivo, Tánger. Pero la batalla final se libraría un poco antes de llegar, en el valle de Guadras, donde las fuerzas del nuevo sultán esperaban a las españolas. Pero si previamente ya habían tenido poco que hacer frente al ejército español, la desventaja ahora iba a ser mucho mayor. Y es que durante todo este mes de febrero el ejército español no solo es que se hubiese pertrechado muy bien en Tetuán, sino que también había recibido refuerzos, en especial los de los tercios vascongados al mando del general Latorre. El 23 de marzo, las fuerzas españolas les propinaron una nueva y definitiva derrota a los marroquíes. Y digo definitiva porque tan solo 2 días después de la batalla, se presentaron en el campamento español los emisarios marroquíes solicitando el armisticio y también el propio sultán. O'Donnell les rebajó la indemnización de guerra, pero aún así los marroquíes debieron aceptar las siguientes condiciones en el Tratado de Paz. La Sierra de Bullones y el Barranco de Anguera pasó a los exteriores de Ceuta. Tetuán quedaba ocupado por España hasta el pago de fuertes indemnizaciones, y en Fez se instalaría una misión católica. La fecha del tratado sería el 25 de marzo de 1860, pero el llamado Tratado de Guadras, que puso fin a esta guerra, no se firmó hasta el día 26 de abril. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con que os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.